Estamos hoy en la cuarta sesión de los diálogos sobre migración y derechos humanos. Estos son organizados por la Red Transdisciplinar de Estudios del Racismo y las Migraciones Contemporáneas, que es un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Tenemos hoy día que hablar sobre migración e infancia. Bueno, muy buenos días, muchas gracias también. Y efectivamente hoy día la invitación es a reflexionar sobre lo que le sucede a los niñas y los niños que son hijos de inmigrantes que residen en Chile, intentando sobrevivir de la mejor manera, bueno, hoy día a esta pandemia, pero también con una historia desde los años 90 hacia adelante, que no ha sido lamentablemente siempre tan feliz, ¿no? En todo caso, por lo menos en lo que atañe a nuestro país, no estamos todavía viviendo el dramático hecho de lo que implica la niñez migrante no acompañada, ¿no? Es decir, nosotros estamos todavía viviendo una migración que es protagonizada por personas que llegan solas o familias que llegan con sus niños, y por eso hablamos de hijos e hijas de inmigrantes y no necesariamente de niños migrantes, porque consideramos que es bueno hacer esa diferencia. Pero estamos frente también a un niño que proviene de la migración, y por lo tanto no solamente le atañe todo lo que toca a la niñez en Chile, que bien sabemos que todavía complica, porque estamos frente a una temática que plantea distintos problemas, sobre todo cuando se trata de una niñez que vive en situación de precariedad. Sino que a esto se agrega además la condición de migración de su familia. Entonces, eso es un poco, diríamos, la gran temática en la que nos encontramos, y donde vale la pena efectivamente considerar lo que le ocurre a estos niños y niñas en condiciones de migración. Sería más correcto aquí hablar de niñas y niños hijos de migrantes, porque puede ser que ellos tengan la nacionalidad chilena u otra, pero igualmente se ven expuestos a las mismas problemáticas, a la misma discriminación que se puede ver un migrante, ¿no? Y sobre eso yo quería preguntarte, digamos, ¿qué efectos tiene esta mirada negativa o discriminatoria en los niños, según los estudios que ustedes con Constanza han realizado? Lo que nosotros descubrimos y las conclusiones que sacamos también en ese periodo, y por lo tanto una investigación de los años 2000, en donde efectivamente sus hijos e hijas habían sufrido distintos tipos de discriminación. Fue un trabajo realizado en las escuelas, en escuelas públicas de Santiago. No era tan fácil combatir el racismo que se provocaba en esos momentos contra los niños y las niñas. Eh, en ese momento, contra los niños y niñas hijos de inmigrantes peruanos, sus rasgos, por ejemplo, su manera de hablar, su tono de la voz, su acento para hablar el castellano. También vimos en un estudio que hicimos en Arica con personas que estaban en el valle de Yuta y Azapa. Aquí eran hijos de bolivianos y de peruanos, en un lugar además donde, como ustedes bien saben, vivir en Chile o en Perú o en Bolivia parecería, para quien no está allí, que da lo mismo, pero sin embargo la discriminación era muy brutal, ¿no? Por parte de niños y niñas chilenas, ¿no? Hacia sus compañeros de Bolivia y de Perú. Y también tenía que ver con el hecho de que ya se hablaba de migración. No sé si siempre ha sido así, no me atrevería a decir eso, pero el hecho que la condición de migrante ya estuviese dando vuelta del imaginario nacional colocaba a estos niños y las niñas bajo esa condición. La migración tiene 7 nacionalidades repartidas entre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití, Venezuela. Esta situación que yo les relato sobre lo que le ocurría a niños y niñas hijos de peruanos hace muchos años atrás, se repite y se va repitiendo en las distintas nacionalidades desde distintos, yo diría, escenarios, ¿no? Y también eh, distintas características sobre las cuales se apunta para racializar.
En el caso de los rasgos indígenas de niños y niñas hijas de inmigrantes peruanos, o bolivianos, o ecuatorianos, eran los rasgos, fundamentalmente, y en el caso de Perú y de Bolivia era la guerra. Es decir, se les decía cosas como, ustedes perdieron la guerra, entre los mismos niños, ¿no? Lo que ustedes, como pueden ver, hasta qué punto la historia ha tenido incidencia en este legado tan antiguo que tenemos de minorizar o maltratar al otro porque, comillas, hubo de por medio un conflicto bélico, ¿no? Eh, Después, obviamente, llegó el color de piel. Entonces había que discriminar por el color de piel. Entonces, esta vez era el color de piel contra el cual se ejercía el racismo, ¿no? Y las prácticas o los discursos contra los niños, ¿no? En el caso de los hijos de venezolanos, donde vamos a encontrarnos con gente obviamente rubia, de ojos claros, o con gente afrodescendiente, tenía que ver con la nacionalidad, es decir, con que no querían un venezolano acá. Entonces, como ustedes pueden observar, esta dinámica de la migración que hace que se muevan, ¿no?, los maltratos dependiendo de el color de piel, los rasgos, la nacionalidad, el origen incluso, porque también se acusa a la gente por el hecho de venir de sectores agrícolas o de sectores rurales de sus propios países, da cuenta de que eso que viven los padres, obviamente también lo viven los hijos, ¿no? Y las hijas. Entonces nos encontramos con niñas y niños, por ejemplo, que han nacido en Chile, han llegado aquí bebés o muy pequeños, o se han reunificado, o se han reunido después con su familia y se encuentran con un país en donde su familia quiere residir y quiere permanecer y quiere trabajar, por supuesto, y que son maltratados por todas estas categorías que finalmente se supone que son categorías eh, físicas o culturales que se traducen en un modo de ser. En ese sentido, yo creo que es indispensable pensar, por una parte, en cómo afecta, ¿no?, las prácticas o los discursos racistas a los hijos e hijas de las personas inmigrantes, que muchos de ellos, siendo muy pequeños, no entienden, ¿no? No logran comprender por qué ese maltrato por el hecho de vivir en Chile y ser hijo de una familia que ha migrado hacia Chile. Y usted también ahí nombró el proyecto contra el racismo Nos Educamos. Me gustaría si pudiera profundizar un poco más en el mismo, en qué consistió. Este, entiendo, es una iniciativa del año 2017, que fue lanzada, si no me Sí, equivoco. cuando una persona deje de ser llamada migrante y deje de ser llamada migrante con apellido, es decir, nacionalidad, eh, pienso que vamos a haber hecho un ejercicio de avance gigante para entender que podemos nombrar a la persona por su nombre, su apellido, no sé, si fuese necesario, ¿no? Entonces, sin embargo, el proyecto fue interesante porque era un poco hablar de educación y de racismo. Fue también un periodo en donde comenzaron a llegar las personas de Colombia y se comenzaron a vender en ese momento unos pantalones colombianos que suponían que tenían la forma del cuerpo de una mujer colombiana y, como ustedes bien saben, ha sido racializada colocando en la palabra colombiana una letra U. Y por lo tanto, tomando en cuenta el cuerpo de la mujer colombiana, y hicimos entonces, pusimos unos maniquí con esos blue jeans y con esos pantalones, y los niños también tenían que interactuar con eso y dar sus puntos de vista. Fue súper interesante porque efectivamente los más grandes se atrevían, ¿no? Se atrevían a tocar, se atrevían a pellizcar, se atrevían a hacer exactamente los mismos gestos que muchos hombres han hecho en el metro o en los buses contra chicas afrodescendientes o provenientes de Colombia específicamente. Y así como esos escenarios hubo muchos más, y luego se trabajó con los resultados que tuvimos acerca del modo en que los niños interactuaban, en donde algunos defendían, ¿no?, y decían no puede ser que se haga esto, y sobre esos resultados nosotros estamos prontamente, bueno, no sé qué va a pasar con las editoriales, pero ya estamos terminando un libro al respecto. Ese trabajo del año 2017 en contra del racismo Nos Educamos tuvo unas consecuencias interesantes y unos efectos interesantes en el modo en que podríamos discutir sobre
la manera en que se puede ser racista en Chile. Es un deber de los estados el garantizar el derecho a la educación y que los niños puedan en forma progresiva eh, participar en la misma, digamos. Los niños son sujetos en desarrollo y en formación, por lo tanto es muy importante saber qué es lo que ellos piensan y no solamente suponer o asumir eso. Entonces, Es que muchas veces las voces de los niños están ausentes, se habla de los niños, o de parte de, o desde sus voces, pero suelen estar muy ausentes como actores sociales, protagonistas de sus historias. Y yo lo digo porque hemos hecho investigaciones bien interesantes con niños y niñas, incluso con niños y niñas muy pequeñas, de primero básico, segundo básico, sin entrevistar, sin entrar a violentar un vínculo con entrevistas, sino se puede hacer a partir de juegos, se puede hacer con determinadas técnicas y colocar a los niños en el centro de la opinión, de los puntos de vista, porque desde muy pequeños ya tienen puntos de vista, no solo porque los han escuchado en su casa, sino que porque también los han escuchado en la calle o con sus pares en los colegios. Entonces tienen que ser protagonistas de los estudios. De otro modo, estamos hablando por ellos, y si estamos hablando sujeto de derechos, usted lo sabe mejor que yo, Francisco, obviamente les estamos quitando ese derecho o esa posibilidad de decir lo que piensan frente a determinada acción, determinado discurso, determinado insulto o determinado halago, ¿no? Y en ese sentido todavía siguen siendo actores como de segunda clase o no participantes inmediatamente en muchas investigaciones. pareciera ser que no sé cómo llamarlo, o en la cultura científica, jurídica chilena, o los discursos políticos dominantes hay un miedo a la idea de poder escuchar a niñas y adolescentes. Y esto se podría reflejar, por ejemplo, en el rechazo que se hizo en el Congreso Nacional de una reforma que reconociera la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Todavía subsiste esa antigua visión tutelar del niño, o en el lenguaje más antiguo, el menor, como un objeto de protección, de tutela, y no como un sujeto que puede tener intereses y que esos intereses inclusive podrían estar en contradicción con los llegado, el, llegado del caso de quienes buscan estas visiones más jerárquicas. Cómo las madres migrantes son a veces juzgadas por el sistema de una forma mucho más severa que las madres chilenas, digamos. Por ejemplo, puede ser más probable que una madre migrante sea denunciada por ciertas prácticas o que ciertas costumbres, incluso ciertas formas de alimentación, puedan ser juzgadas negativamente por la comunidad, sea educativa, en fin. Así que quería preguntarle sobre eso. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que no podemos hablar de niños solo sin familia, ¿no? Por eso estamos hablando Claro. de estos lazos fundamentales que hay, esenciales, con sus padres, sus madres. Sabemos también, lo hemos dicho en otros encuentros, que la migración hacia Chile está considerada por 7 países, ¿no? Estos que ya nombré recientemente. Y que cuando decimos que está considerada por 7 países, hay o habría, ¿no? Migrantes deseables y migrantes indeseables. Entre los segundos, lamentablemente, hay una mano de obra precarizada, hay una mano de obra también maltratada, hay también sujetos que necesitan obligatoriamente sobrevivir, por lo tanto tienen que estar trabajando a como dé lugar en cualquier parte y como se les pague. Al mismo tiempo, hay situación de regularidad y de irregularidad también, que incide en el modo en que se mira a una persona migrante. Luego, hay que decir que entre los seres humanos más maltratados de las migraciones a nivel mundial están las mujeres, siendo la mujer migrante una persona que está encargada justamente de la educación de sus hijos.
¿Cómo se ha mirado? Yo di el ejemplo de la figura de Joan Florville porque se convirtió en un ícono de la discriminación racial, en donde se superpusieron todas aquellas dimensiones que hacen posible un maltrato generalizado, un castigo generalizado hasta la muerte, es decir, eh, inmigrante, negra, haitiana, pobre, madre y no habla castellano. Como si no hablar castellano fuera un delito, ¿no? Entonces, tomo esa figura de Joan para decir muy claramente, las mujeres migrantes a nivel mundial han sido las personas más maltratadas de la migración, sabiendo que además las mujeres en general hemos sido maltratadas en la historia, ¿no? Para una madre inmigrante es, eh, es un, no sé cómo decirlo, pero es un problema estar todo el tiempo enfrentándose a los servicios públicos como de educación y de salud que cuestionan todo de su parte. Se cuestiona el modo de criar en general, ¿no? Y se señala de manera racista que porque es otra cultura, porque vienen de otra parte, porque no saben educar, porque son castigadoras, ¿no? Porque reclaman todo el tiempo, porque nunca están contentas. La lista es infinita de lo que se ha dicho en las escuelas, ¿no? Si esto lo llevamos a los servicios de salud, en donde más se acude con los niños en la salud pública y en la salud primaria, obviamente, la cosa se complica aún más. Se critica el modo de amamantar, por ejemplo, de las mujeres en la comunidad haitiana. Pero también se le criticó, en esos años que yo le contaba, las formas de amamantar a las mujeres de nacionalidad peruana. Es decir, entendiendo que comprendemos a la cultura chilena como la cultura superior, y esto estamos hablando ya de una situación de racismo, cuando se habla de superiores e inferiores, ¿no? Que es muy antigua, suponemos que sí nosotras sabemos criar, que sí nosotras sabemos amamantar, educar, alimentar, como chilenas que tenemos esa sabiduría, por ejemplo, ¿no? Las madres migrantes han sido desde hace mucho tiempo acusadas de una serie de cuestiones que no necesariamente eh, tienen que ver con lo que en Chile se supone es un modo de educar, pero la cantidad de niños, hijos de inmigrantes adoptados al nacer o muy pequeños son muchísimos en este país, de norte a sur, y que también está en la calidad de, o condición de adoptable, ¿no? Ese es otro lío más. También hay modos de curar en Chile que no tienen que ver con la medicina tradicional. Los cuidados que debemos tener en cómo otra persona de otro país que está en condición de migrante educa a su hijo en Chile o a su hija, no debería construir un juicio negativo inmediatamente contra ese modo de educar. Pero creo que hay que hilar mucho más fino para ir a buscar, ¿no?, cómo el racismo se incrusta en las interacciones más cotidianas y sobre todo donde los cuerpos están en cuestión, es decir, donde el cuerpo está en manos de un especialista. Uno con las mejores intenciones puede finalmente generar resultados adversos, eso también puede ser considerado un caso de discriminación por motivos raciales, porque la discriminación no necesariamente tiene que tener un motivo perverso. Digamos, si es que los casos de discriminación solamente se redujeran a ese tipo de actuar, en realidad serían los menos. Pero también aquí falta una cuestión estructural. Después, cómo se resuelven los problemas de salud también eso también es interesante porque hay ciertas formas de medicina tradicional que nuestro sistema valora, o incluso la forma de relacionarse. Y aquí en un caso que tiene que ver con pueblos originarios, me recuerdo el caso de la pastora Gabriela Blas, que fue acusada de abandono de menores porque su hijo, bueno, ella es una pastora aymara y pasa parte del tiempo separada de su hijo y ella fue condenada finalmente en un juicio a 10 años, el juicio se anuló y después condenada a 12 años. Muchas veces nos encontramos con profesionales que efectivamente hacen las cosas del mejor modo posible, ¿no?
Eh, pero si no están los instrumentos, los conocimientos, ¿no? Efectivamente eso se hace mucho más complicado. Parto por eso para decir que efectivamente en otros países, por ejemplo las mujeres haitianas en general, al parir cantan. En lugar el grito del dolor, el grito va acompañado de cantos y que también invocan, ¿no?, a sus propios dioses. Existe el vudú en Haití, que es generalizado, que se desconoce de qué se trata, pero ese canto acompañado de los gritos del dolor ha sido muy mal visto por muchas matronas en muchos lugares, ¿no? Como también ha sido mal visto es que las mujeres gritemos en un parto natural, ¿no? Lo que se precisa no es necesariamente acusar a la persona que comete ese discurso o esa palabra negativa contra la mujer o contra el niño, sino que ir a buscar por qué lo hace. Y aquí hay dos posibilidades. Una, porque también tiene una educación en donde se repitieron y se repitieron rutinas de castigo hacia los demás, ¿no? Y por lo tanto castigar a otro aparece como algo natural. Y más encima, si se trata de un migrante que ha sido racializado desde el momento en que ingresa a la frontera, pasa a la frontera chilena. Pero por otra parte, es indispensable que las universidades, las instituciones, ¿no?, entreguen conocimiento adecuado para comprender. Y lo segundo es decirles que para un niño o una niña, un gesto, ¿no?, una levantada de ceja, un signo de asco, un signo de rechazo, tienen una incidencia súper grande, pues como bien sabemos, los niños son como una esponja, se dan cuenta inmediatamente. Yo creo que trabajar en nuestro racismo, nuestros prejuicios, nuestras formas de discriminar que están tan ancladas en la historia, pero también en la estética, en las poesías, en las canciones, en los bailes y en una cantidad de cosas, es un trabajo nuestro, porque se considera a la migración hacia Chile como algo negativo, no como algo positivo. El único lugar donde se les coloca como un lugar positivo es en el trabajo, y ojalá precario. En esas condiciones, por supuesto que los niños y las niñas que hoy día están creciendo en Chile, que están yendo a las escuelas chilenas, que están participando de nuestra sociedad, están sufriendo, yo diría, sufriendo socialmente a causa de estos maltratos. Nosotros estamos con un problema grave, que no tenemos ley. No tenemos ley, tenemos un decreto del año 75 firmado por los 4 generales de la Junta Militar de la época, y el proyecto, nuevo proyecto de ley de migración recién en este momento se está discutiendo para ser aprobado, y me parece que hay muy poco sobre los niños. Primera cosa, hay países en que efectivamente, yo no sé si en América Latina, porque pensemos que la migración hacia América Latina es una migración nueva. Generalmente las personas migraban hacia el norte, ¿no?, hacia Estados Unidos, hacia España, la gente se quería ir hacia esos lados. Pero pienso que países como Canadá, por ejemplo, o lo que yo conozco de Francia, por lo menos eh, hay, eh, hay mayor cuidado en las leyes y en el tratamiento que se tiene a los hijos de inmigrantes. Pero, por ejemplo, los sistemas de protección son tan potentes que en el interés superior del niño se dejaba a los niños en Francia cuando se expulsaba a los padres para protegerlos, ¿no? Entonces, nos encontramos con ese tipo de fallas en distintos lados. Ahora, no sé, desconozco, conozco algunas cosas sobre Argentina, y que también tienen situaciones parecidas a las nuestras, pero con una mayor legislación, yo creo. Y bueno, tenemos situaciones como en Brasil, que el problema es gravísimo, en Ecuador, o sea, creo que en América Latina en general no hay todavía una legislación que proteja el bien de los niños y que proteja también el vínculo con la familia, que es una cuestión muy importante, porque las políticas hacia la niñez, yo tengo la impresión, me puedo equivocar, Francisco me dice, pero las políticas hacia la niñez en general son deficientes. Y bueno, en este caso, a los niños provenientes de la migración, que luego son niños de acá, por lo tanto tendrían que entrar en la protección de todos los niños que viven en Chile, ¿no? En una separación, ¿no?, entre hijos de inmigrantes y niños chilenos, sino
como cualquier niño que vive en este país, con acceso a derechos, por una parte, y por el otro lado, con también penas o multas o lo que sea, contra quienes atentan de manera racista y discriminatoria contra sus personas. El sistema de protección de infancia estructurado en la base de Sename, la base de prestadores que en el fondo donde el Estado externaliza sus obligaciones, ha recibido fuertes críticas y los resultados son terribles, ¿no? Ni siquiera sabían cuántos niños muertos había en Sename, 1 de cada 2 presos de la población penal adulta pasó por centro del Sename, entonces hay, al menos sabemos que estamos en uno de los peores sistemas y que eso requiere cambios urgentes. Quizá una de las cosas a rescatar es la creación de la Defensoría de la Niñez, pero organismos así debieran tener más competencias. A lo mejor debería pensarse en crear una especie de Defensoría del Pueblo que recogiera atribuciones de la Defensoría de la Niñez y NDH, algo que contara con oficinas en todo el país, porque, o sea, si bien es una buena iniciativa esta creación, no tiene todavía la presencia nacional y los recursos necesarios para hacerse cargo de estos problemas estructurales. La migración es muy dinámica hacia Chile, ¿no? En esa dinámica de la migración, efectivamente, ese maltrato, que yo tendría que ir más atrás, porque estoy hablando solamente de las migraciones contemporáneas, que comenzaron por el maltrato a las comunidades peruanas, también ha sido el maltrato en estas comunidades de nuestros pueblos originarios. Hay una constante de racismo, ¿no?, que hay que ir a buscar en la historia. Y por supuesto, cuando llega el sujeto, la persona, la figura del inmigrante con piel negra, ¿no?, aún es más fuerte el odio, muchas veces la discriminación con distintas dimensiones, que pueden ser de las más violentas hasta las más amables, ¿no? Tomo esto último para hablar de lo primero. El racismo perdura en Chile porque es un sistema el racismo. Es un sistema basado en una ideología súper potente, que no necesariamente es chilena. Viene de distintos lados, pero sobre todo de Europa. En el año 51 la UNESCO dirá que no se puede hablar de razas, porque hay una sola gran raza humana. Pero el marcador racial funciona. Cuando decimos mejorar la raza, es porque imaginamos que la raza que predomina, la buena, la verdadera y la bella, que es la famosa trilogía de la filosofía antigua, es la blanca. Y por lo tanto, chilenos y chilenas no queremos ser de otro color más que blancos. Y nos consideramos así, siempre que se nos pregunta, a pesar que desde otros países nos digan que no lo somos. Y además hay que ver toda la impronta colonialista, también mucho más antigua, ¿no?, de la esclavitud, en donde a Chile también llegaron esclavos. Y también llegaron africanos en condiciones terribles, que después fueron los que defendieron en la guerra al propio país, en primera línea de esa época, ¿no?, en las casas. Entonces tampoco nadie quería ser negro. Comillas, ni indio ni negro. Toda una lucha de los afrochilenos para lograr un censo que los reconociera como pueblo tribal afrodescendiente hace algunos años. Son igual maltratados. Entonces, hay algo muy potente que nos hace seguir pensando que el ideal de belleza está vinculado a un ideal político y que tiene que ver con el desarrollo europeo. Ahora, a eso le podemos agregar, porque usted me diría, bueno, ¿por qué tanto odio contra la comunidad peruana? Bueno, tiene que ver con la guerra y tiene que ver con el proceso de chilenización por el norte, al mismo tiempo que había, entre comillas, pacificación de la Araucanía y obviamente mejorar la raza por el sur, había proceso de chilenización por el norte. Había una revista que se llamaba El Roto Chileno, que ustedes la pueden encontrar si la buscan, altamente racista, en contra de peruanos y bolivianos. Es en la historia que uno puede ir a buscar hilos que le permiten entender hoy día por qué esos odios, como para que un niño le diga a otro
lo vimos en un colegio, yo siempre lo cuento porque me marcó para siempre, que un niño le dice a otro peruano, como come palomas, devuélvate a tu país. Primero básico, o segundo, no me acuerdo, muy chico. Entonces, está la historia por una parte, está este sistema que estructura historia, antropología, no hablo de eso porque eso es gigante también, y luego una estética, unas canciones, unos bailes, unos ritmos y unas cosas que comienzan también a colocar, ¿no? Algo así como a lo negro del lado negativo y a lo blanco del lado positivo, colocando que el porvenir es negro, el día es negro, lo negro es lo pecaminoso, lo diabólico, lo lujurioso, todo lo malvado en ese color, y luego el imaginario construye y las autoridades participan en construir realidad, pues. Los discursos de las autoridades participan en construir realidad y los medios de comunicación se agregan a los discursos de las autoridades para construir unas realidades racistas que hoy día las vemos en, comillas, tiempo de pandemia, entonces se acusa a los migrantes de haber, por ejemplo, traído el virus del COVID-19. Trabajar como chino tiene una historia, y trabajar como negro también. Entonces nadie dice trabajar como alemán, que llegaron siendo súper trabajadores, porque fueron a ellos a los que eligieron, a los más trabajadores y con características de gremio, que podían construir gremio. Ha habido un trabajo muy avanzado en eso. Yo no tengo en la mano los instructivos, pero uno puede ir a buscarlo. Ha habido todo un trabajo tanto por parte de distintos gobiernos para entregar algunas pistas o líneas de trato. Yo creo que también había un trabajo grande de las propias comunidades migrantes, siendo las más importantes las que han hecho los propios trabajadores de los colegios, por ejemplo. Al momento que comenzaron a llegar personas desde Haití, comenzaron a llegar muchos niños también, y con papás y mamás que no hablaban castellano, fueron las educadoras quienes inventaron modos de comunicarse, por una parte, y comenzaron a fraguar modos de entender también y comprender esas culturas. Yo creo que es muy interesante lo que viene desde abajo, más que los instructivos que han llegado desde arriba, que han llegado mucho, pero los que se hacen desde abajo se hacen en torno a una realidad que se vive cotidianamente en las interacciones más cotidianas entre la gente. Y a partir de allí, en la Junji, pienso en varias oportunidades en que yo estuve también presente en distintos conversatorios y charlas con la Junji, se descubrió que eran las comunidades mismas, más bien las educadoras mismas de los jardines, que lograban construir, diría yo, ciertos dispositivos para entender mejor lo que estaba pasando. Y a propósito de los lápices colores, termino con esto, porque creo que cuando hablamos de cómo desalojar el racismo de nosotros, hay que sacar de las cajas de los lápices el lápiz color piel, porque al sacarlo vamos a sacar una buena parte del racismo que tenemos adentro. Muchas gracias. Cualquier acto, por muy pequeño que se haga, incluso hasta los pensamientos, son importantes hoy día para ir avanzando en una sociedad más humanista, ¿no? Y me gusta usar ese concepto, ningún otro, de un humanismo crítico, ¿no? Que considere que podemos emanciparnos, pero emanciparnos no lo podemos hacer si no hacemos un trabajo hacia nosotros mismos. Hoy día ya Chile es un país de inmigración, son casi 1.500.000 inmigrantes viviendo en nuestro país, casi tantos como los chilenos que viven hoy día en el extranjero. Es un momento para pensar, yo creo que algo así como a mí me gustaría que me trataran mejor de lo que tratan a un inmigrante en Chile, pues si estoy en otra parte, varada, por ejemplo, ¿no? Sin poder volver. Eso. Muchas gracias, profesora. Gracias también a todas y todos quienes nos han sintonizado en esta y en las sesiones anteriores. Tuvimos 4 sesiones sobre derechos humanos con la profesora Rita Lajes, sobre acceso a la justicia con el profesor Franz Moller, y estas 2 sesiones sobre racismo en Chile, inmigración e infancia con la profesora María Emilia Tillú. Sin más, nos despedimos y siempre nos encontraremos en alguna próxima actividad.